Saludos compatriotas, hoy 11 de julio del 2024, Día de la Rebeldía Nacional, damos a conocer el relanzamiento del manifiesto Aspiraciones Políticas, Económicas y Sociales del Pueblo Cubano. No se puede aspirar que el pueblo se sume a favor de un cambio y no tiene la visión de un futuro mejor. Debe ser una tarea permanente de la oposición política en Cuba dar a conocer las ventajas de vivir en una sociedad de oportunidades para todos los individuos sin independencia política e ideológica. Todas estas premisas deben tenerse en cuenta por cualquier grupo o partido político que llegue al poder mediante una transición democrática y debe ser una exigencia contundente de la población cubana. Este manifiesto ha sido elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia Proactiva José Ignacio García Hamilton. Nuestro Centro de Estudios ha querido presentar este documento que hemos llamado manifiesto como una guía de pensamiento para el pueblo cubano. No es un material de debate para llegar a un consenso con las aspiraciones lógicas por las cuales un gran número de ciudadanos cubanos estarían dispuestos a realizar el esfuerzo de la democratización. Ahora damos paso a la lectura del documento. Manifiesto. Aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano. Todo pueblo tiene el derecho a edificar su destino, no puede ser instrumento de una casta que lo oprime y desprecia. Un pueblo creador y emprendedor, con los talentos de su gente y la riqueza que le ha dado la madre naturaleza, no tiene por qué vivir en una profunda miseria material y espiritual. Un pueblo entero no puede ser víctima de una cúpula que llegó al poder por la fuerza de las armas y se ha mantenido bajo una férrea opresión, alineándose con las naciones más dañinas para la humanidad bajo la bandera del socialismo, utilizando su poder para someter a sus pueblos al igual que al nuestro. La historia de sus crímenes es larga, pero solo queremos resaltar la actualidad con la invasión de Rusia a Ucrania y del grupo terrorista Hamas a Israel. Los intereses de Rusia, China e Irán en América Latina pasan por utilizar a Cuba como base de operaciones y posición estratégico-militar frente a los Estados Unidos. En el contexto geopolítico actual se necesita de un gran esfuerzo para contrarrestar los propósitos del eje del mal. Por tanto, hay que poner en perspectiva qué debemos hacer y en qué debemos centrar nuestras energías para nosotros mismos crear la nación que todos necesitamos. Todos tienen derecho a saber qué ventajas nos traerá la democracia en las aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano. En lo político, libertad absoluta para ejercer la actividad política de todas las personas e instituciones, reconociendo el derecho de todos los partidos políticos a organizarse y ejercer su trabajo sin interferencia de cualquier poder existente. El gobierno no interferirá en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y profesionales. La celebración de elecciones periódicas para todos los cargos públicos en los diferentes niveles de administración del país, con límites de tiempo para todas las posiciones, incluyendo la presidencia de la República. Eliminar del Código Penal la tipificación del delito político. Toda acción en contra de las normas democráticas internacionalmente reconocidas o daña los intereses de la sociedad no tienen derecho a considerarse un delito político.
De facto, desaparecerá la policía política y todos los órganos de la seguridad del Estado como mecanismo de persecución política o como brazo de fuerza que conspire para la judicialización de la actividad política. Los centros de estudios estatales no pueden promover la política partidista de género o cualquier otra doctrina que sea parte de los materiales académicos aprobados por el Sistema Nacional de Educación. En lo militar, un régimen por más de 60 años perturbando la paz de todos los países democráticos en la región con total impunidad justifica eliminar las Fuerzas Armadas. Por tanto, abolir de inmediato también el servicio militar obligatorio. Se nombrará una Guardia Nacional, la que se ocupará de apoyar en casos de desastres naturales, siniestros, accidentes de alto impacto o disturbios sociales que no cumplan las libertades garantizadas por un sistema democrático totalmente auténtico, de acuerdo con los estándares internacionales. La Guardia Nacional, como su nombre lo indica, estará al servicio de la nación y no responderá a intereses políticos o partidistas y se vincula al Poder Ejecutivo solo para ejercer las actividades propias de sus funciones. Se desplegará una fuerza de guardafronteras que tendrá como principal función el control del narcotráfico y la entrada ilegal de personas con propósitos perjudiciales al país. Se elimina todo cuerpo militar irregular como milicias serranas, milicias de tropas territoriales o cualquier otra agrupación que sirva para controlar, intimidar o reprimir a la población. En fin, no se permitirán fuerzas irregulares bajo ninguna denominación. Se elimina el Ministerio del Interior y se distribuyen sus actividades en los diferentes ministerios correspondientes. No se preparará o formará ninguna fuerza militar para participar en acciones militares fuera del país. No se firmará pacto o acuerdo militar con ninguna institución militar de un país extranjero, teniendo en cuenta que no habrá un ejército regular. La policía. La policía se encargará de mantener la seguridad ciudadana y hacer cumplir la ley. La policía podrá crear cuantos cuerpos necesite para garantizar el respeto de la ley. Sin embargo, no interferirá en la actividad económica del país con el control sobre el mercado y traslado de cualquier producto agropecuario. Tampoco está facultada para multar o decomisar los productos a menos que sea requerida su incautación por un procedimiento judicial. La libertad económica. Cuba ocupa el lugar 176 en el índice mundial de la libertad económica. Solo le sigue Venezuela y Corea del Norte en la lista de 178 naciones. Debe ser una meta de la democracia en Cuba alcanzar en el menor tiempo posible un lugar decoroso en esa lista tan fundamental como es la libertad económica. A un prestigioso lugar de esta lista se llega liberando la economía de todos los aspectos. El mercado es el ente regulador de todo y no habrá injerencia de las autoridades que frenen el libre mercado. La libertad de mercado incluye la libre importación y exportación sin la interferencia del Estado. La actividad comercial tendrá un periodo de gracia donde no se pagará impuestos ni se exigirán permisos regulatorios. Se podrá vender libremente en la vía pública y abrir todo tipo de negocios, solo cumpliendo las normas de seguridad e higiene. La libertad de mercado absoluta. No podrá prohibirse el sacrificio y venta de ganado vacuno. A la comercialización y traslado de productos agrícolas como el café, el cacao y cualquier otro producto agropecuario.
la relación del sector privado con el sector estatal en cuanto a la financiación de programas y servicios tiene que buscar una nueva forma de interacción para que la rentabilidad de la entidad privada no sea a costa de una facturación engañosa o manipulada. Sobre la privatización, el sistema económico y social de Cuba se fundamenta en el ejercicio de la propiedad privada. La estabilización política de la sociedad cubana pasa por el reconocimiento justo de las propiedades existentes y confiscadas. Las propiedades confiscadas y la adjudicación de las nuevas propiedades deben cumplir un proceso de licitación. Todas las propiedades otorgadas por el régimen cubano tienen que ser objeto de revisión, incluidas las MIPYMES. Todas las instalaciones turísticas de corporaciones extranjeras serán objeto de revisión y recontratación en los casos pertinentes. Sobre las tierras, se procederá a la regularización de todas las tierras productivas del país, creando las premisas para privatizar todas las tierras en manos del Estado. Se procederá de inmediato a reconocer en propiedad todas las tierras que se encuentren en usufructo luego de un proceso de licitación. Las cooperativas de producción agropecuaria, CPA, las unidades básicas de producción cooperativas, VPC, podrán declararse autónomas sin ningún control o regulación estatal. Los herederos de tierras confiscadas por la revolución tendrán derecho a reclamar sus propiedades o las indemnizaciones correspondientes. Las tierras que se encuentran en manos del Estado deberán quedar bajo la jurisdicción administrativa correspondiente con el fin de cumplir con el proceso de licitación correspondiente para su privatización y definir la importancia e intereses como patrimonio social de la comunidad donde se encuentra su ubicación. Se dictarán las normas de la extensión de tierras que se traspasarán del sector estatal al sector privado de acuerdo con los intereses del proyecto a desarrollar. Las tierras consideradas reservas forestales o ubicadas en cuencas acuíferas, incluyendo márgenes de ríos, mares u otras, quedarán protegidas por el Estado. Sobre el sistema de salud. Se mantendrá el sistema de salud pública y se incorporará el servicio de salud privado en todas sus modalidades, incluido todo el servicio de farmacias, laboratorios, centros de diagnósticos, centros de cuidados especiales, transportación especial, que no incluye el servicio de urgencia, que se mantendrá como servicio público, con un cuerpo paramédico empleando la última tecnología y recursos, con asistencia en todo el territorio nacional, incluida la zona rural. Eso incluye todo tipo de ambulancia, ya sea terrestre o aérea. Los grandes conglomerados agrícolas e industriales podrán tener un servicio de salud financiado por sus trabajadores. Se implementarán los seguros de salud, los que serán sometidos a una profunda revisión. Un seguro de salud social se va a contemplar, pero se estudiará un tipo de modalidad que no se preste para la estafa legal ni a la corrupción. Se destinará un fondo o presupuesto especial para aquellos pacientes que necesiten ser atendidos en países más desarrollados por carecer en Cuba de la tecnología necesaria. La gestión y coordinación de cada caso corre por el Servicio de Relaciones Exteriores. Sobre el sistema de educación, se mantendrá la educación pública en todos los niveles completamente gratuita hasta llegar al nivel universitario, que tendrá sus propias reglamentaciones, a la vez que se incorporará la enseñanza privada. El Sistema Nacional de Educación mantendrá una rígida política académica que no admitirá se implementen en ninguna de sus instituciones contenidos que no se ajusten a las asignaturas académicas.
se absorbe la reeducación de menores de los infantes hasta los 12 años de edad procedentes del Ministerio del Interior. El programa será atendido por el Ministerio de Educación y organizaciones no gubernamentales, que mantendrá todas las normas y prerrogativas del Sistema Nacional de Educación. Además, será apadrinado por la primera dama de la nación. Transporte e infraestructura. Se elimina el concepto de transporte estatal solo reservado para los vehículos oficiales del Estado. Todo el transporte debe ser privado. El parque de equipo automotor de servicio público debe ser reemplazado en un año y progresivamente ir retirando de circulación los vehículos que no cumplan con las normas de seguridad vial. Se permitirá la libre importación de vehículos automotor en el caso de los autos hasta con 10 años de antigüedad. En el caso de equipos pesados y de carga no tendrán límites de caducidad. También se pondrá énfasis en el desarrollo del sistema ferroviario, dando su explotación al capital privado mediante licitación. En cuanto al transporte aéreo, se elimina Cubana Aviación como entidad estatal y se canaliza su privatización, incluyendo los aeropuertos. El transporte marítimo será privatizado en su totalidad, incluyendo los puertos. En el caso de la infraestructura, se priorizará la culminación y reparación de todas las vías existentes, priorizando la autopista nacional. Se inspeccionarán todos los puentes para garantizar su seguridad vial. Vivienda. Se implementará un programa de titulación de todas las viviendas del país. Se elimina el concepto de viviendas en usufructo, tanto gratuito como honoroso. Se priorizará el apoyo a las empresas privadas de producción de materiales de construcción y se otorgarán créditos para la reparación y construcción de viviendas por medio propio. Se priorizará el reasentamiento de todas aquellas viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo de desastres naturales. Turismo. Se privatizará todo el sector turístico, se negociará con las corporaciones extranjeras y se tomarán las decisiones correspondientes. Se negociará con las corporaciones extranjeras el pago de un diferencial turístico a los trabajadores del sector, teniendo en cuenta su antigüedad. En el caso de corporaciones del Estado, el diferencial turístico se deducirá el valor de las propiedades turísticas traspasadas en venta al sector privado. Deporte. El deporte de alto rendimiento y profesional quedará en manos de sus respectivas asociaciones y confederaciones, que serán totalmente independientes del Estado. El deporte de desarrollo se hará a través del Sistema Nacional de Educación. En lo judicial, el Poder Judicial, como parte de la separación de poderes, debe ser totalmente independiente. Ninguna de sus funciones puede estar subordinadas a los otros poderes. Todos los cargos deben ser otorgados mediante el sufragio público. El fiscal o procurador general no es parte del Ejecutivo como ministro de Justicia. El sistema de jurados será obligatorio para todos los casos no considerados como contravención. Sin embargo, el jurado debe estar formado por personas competentes y calificadas de acuerdo con el caso en cuestión. Los cargos en el Poder Judicial nunca pueden ser por recomendación o aprobación de un ente político. El Código Penal no puede incluir delitos tipificados como delitos políticos y enmascarados bajo conceptos que limiten las libertades fundamentales. Tampoco se puede invocar la pena de muerte por ideales políticos ni posiciones ideológicas. Se creará un departamento legal especial adjunto al Ministerio de Justicia,
que se encargará de todos los procesos legales relacionados con menores de 18 años. El sistema electoral. El sistema electoral tiene que formar parte del Poder Judicial, o sea, del sistema de justicia, sin dependencia alguna del sistema administrativo del Poder Ejecutivo. El proceso electoral debe estar blindado para cualquier forma de fraude. Las elecciones tienen que estar bajo la supervisión y control de todas las fuerzas políticas del país, desde la base hasta la totalización general de los votos. El Consejo Electoral debe ser elegido desde la base por voto popular. El presidente del Consejo Electoral Nacional y el vicepresidente deberán ser elegidos en el mismo proceso presidencial y por igual periodo. Las elecciones presidenciales deben realizarse mediante primarias de dos partidos políticos y a dos vueltas de los dos candidatos finalistas. Los partidos políticos deben presentar un programa de gobierno para participar en un proceso electoral. Los puntos básicos deben formar parte de un pacto de gobernabilidad a cumplirse en el periodo presidencial estipulado. Al primer tercio del mandato debe presentarse una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo y Judicial para medir su cumplimiento. Ante graves premisas de incompetencia o imposibilidad manifiesta de cumplirse el pacto de gobernabilidad, debe comenzarse un proceso de inhabilitación presidencial. En lo laboral, debe elaborarse un código del trabajo que contemple los derechos básicos de los trabajadores sin detrimento del derecho empresarial. El sindicalismo no puede convertir a los trabajadores en rehenes en contra de los empresarios y dueños de negocios. Las cooperativas deben tener una relación moderna de cooperación entre los socios a partir de las funciones y responsabilidades de los asociados. Además, deben introducirse otro tipo de asociaciones como la de las empresas asociativas solidarias. Los trabajadores del sector público no pueden tener mayores beneficios que los del sector privado. Los funcionarios públicos no pueden recibir prebendas superiores a la de los ciudadanos, de un ciudadano común. Todos aquellos trabajadores que se vieron forzados a emigrar tendrán derecho a los fondos y tiempos acumulados para su retiro o jubilación. Relaciones exteriores. El gobierno cubano, como gobierno democrático, no mantendrá relaciones económicas, políticas, etcétera, con gobiernos dictatoriales o de ningún tipo, incluidos los regímenes totalitarios. El gobierno no impulsará o apoyará relaciones comerciales con los países señalados en el párrafo anterior. Sin embargo, bajo la libertad económica, los empresarios conservan su derecho a la libre comercialización. El gobierno cubano no apoyará en los organismos multilaterales o multinacionales a gobiernos o resoluciones que vulneren la Carta Universal de los Derechos Humanos. El gobierno cubano realizará un análisis del comportamiento histórico de los diferentes gobiernos y organizaciones internacionales con respecto a su cooperación con el régimen comunista de Cuba y actuará en consecuencia, incluso con respecto a las deudas económicas por intereses políticos o ideológicos. En todos los demás aspectos, acogerá a todas las normas internacionales vigentes, trabajará para todos los cubanos sin importar en el lugar donde se encuentren, sin ningún tipo de discriminación. Generales, el país debe regirse por un pacto social con los derechos fundamentales. No se necesita un pliego de condiciones que son derechos administrativos que deben estar regidos y protegidos por la ley. Cuba, USA, 11 de julio de 2024.